Hola a todos, vamos a trabajar en esta oportunidad con los pronombres demostrativos. Vamos a aprender cómo usarlas, qué significa y cuándo lo usamos en singular y en plural. Empecemos con el tutorial. Bueno, vamos a explicar lo que son los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos son utilizados para hablar acerca de las cosas que están cerca y de las cosas que están lejos, de una persona que está cerca o que está lejos. Lejos de mí, o sea, lejos del hablante o del emisor. Bien, demonstrative pronouns son los pronombres demostrativos. He aquí una breve explicación. Estos pronombres son usados para referirse a persona, o sea, a una persona, a personas en plural, a cosa en singular o a cosas, es decir, que podemos usar en singular o en plural. Y esa cosa o esa persona o ese objeto de que nos referimos puede que se encuentre cerca o puede que se encuentre lejos del hablante o del emisor. Seguimos. Tenemos singular y plural. Empecemos con el singular. El singular son this y that. This significa este o esta. That significa aquel o aquella. Entonces, this se refiere a las cosas que están cerca. That a las cosas que están lejos. Es decir, this, este o esta, puedo decir esta silla. La silla está cerca de mí. Y si uso that, voy a decir aquella silla. La silla está más distante o más lejos de mí. ¿Se entiende? A eso me refería a la distancia. Ahora, en plural, tenemos these, que significa estos o estas para las cosas que están cerca, y those, aquellos o aquellas para las cosas que están más lejos. Bien, continuamos. Entonces tenemos aquí, estos dos que están aquí son singulares y estos dos de aquí son plurales. Adelantándome, en singular siempre vamos a usar el verbo is y en plural siempre vamos a usar el verbo are. Continuamos aquí para dejar más en claro esto. Aquí tenemos la palabra this y these, que en realidad son pronombres demostrativos. Ambos, tanto el singular como en plural, hacen referencia a las cosas que están cerca. Para referirse a cosas que están cerca. Y después tenemos el that y el those, singular y plural, se usan para referirse a cosas que están distantes, o sea, más lejos de mí. Por ejemplo, aquel árbol, that tree, o those trees, aquellos árboles. Ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo que dice, this is not an intelligent girl. Esta no es una chica inteligente. Entonces, this es el pronombre demostrativo en singular, is not, is es el verbo, and es el artículo, intelligent el adjetivo y girl el sustantivo. En este caso, ¿la chica está cerca o está lejos de mí? Cuando uso ese ejemplo, this is not an intelligent girl. La chica está cerca, porque estoy usando el pronombre this. Veamos el siguiente ejemplo. That is not a new computer. En este caso, al usar that, el pronombre that que está aquí, este se usa para hablar de las cosas que están más distante o más lejos. Entonces, al decir that is not a new computer, estoy diciendo ese o esa no es una computadora nueva. Ya está un poco más lejos de mí. Y en plural puedo decir these are intelligent students. Aquí, these es el plural de estos o estas, de las cosas que están cerca, y uso el verbo are porque es plural y es necesario usar el are. Sigamos aquí y vamos a aclarar más. Entonces, el pronombre demostrativo this y that, que son singulares, this para las cosas que están cerca, that para las cosas que están lejos, al ser singulares siempre van a usar el verbo is y el artículo a y an. Es decir, si la oración es singular, cuando usamos el this y el that, que son esto, sí o sí vamos a usar el verbo is y sí o sí
vamos a usar los artículos a o an. Por ejemplo, tenemos en el primer ejemplo, that is not an old car. Aquí, that es singular con el verbo is, el artículo an, porque aquí el adjetivo empieza con letra vocal, entonces debo usar el artículo an. En el segundo ejemplo, this is a red pencil, acá uso la a, el artículo a, porque la siguiente palabra, el siguiente adjetivo, empieza con letra consonante. Veamos el caso de los plurales, que son these y those. Al ser plurales, siempre van a usar el verbo are. En singular usábamos siempre el verbo is. Ahora que son plurales, vamos a usar el verbo are. Y no el artículo. Es decir, que el artículo a y an ya no lo vamos a usar más en el plural. Entonces, en vez del artículo, vamos a usar números en plural. Es decir, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Siempre 2 en adelante porque es plural. Y también puedo usar some y any, que significan algo o alguno. Son pronombres indefinidos. Por ejemplo, en el primer ejemplo tenemos these are 4 old pencils. Si observamos la oración, no existe ningún artículo, porque es plural. Entonces usamos el verbo are y usamos el número. El segundo ejemplo, those are some new classmates. Aquí puedo usar some, pero también puedo decir those are 3, 4, 5 o 6 new classmates. Es decir, que puedo seguir usando números. Veamos otro ejemplo para dejar bien en claro. That is not an old book. Esto es singular. That, aquel o aquella. Is es el verbo en singular. And, a causa del adjetivo que empieza con letra vocal, uso el artículo an. El siguiente ejemplo, this is not an old book. Aquí también este no es un libro viejo. Entonces an, sigo utilizando an porque el adjetivo sigue siendo el mismo, empieza con letra vocal. En el siguiente ejemplo, these are old books. Veamos aquí, esto es bueno aclarar. These are, uso el verbo are, old, no varía. Fíjense que en el singular, el mismo adjetivo pasa a ser el plural. ¿Por qué? Porque el adjetivo calificativo es invariable en género y número, es decir, que no cambia. Puede estar en singular o en plural, en femenino o masculino, el adjetivo siempre es el mismo, no varía. El sustantivo books sí tiene género y número. Aquí, fíjense que está en singular sin la S y en plural con la S. El otro ejemplo, those are tall trees. Aquellos son árboles altos. No está el artículo porque es plural y el adjetivo no está agregado la S a pesar de que es plural porque es invariable y ahí usamos el verbo are. Entonces, vamos a hacer un resumen general aquí. El pronombre demostrativo, o los pronombres demostrativos más bien dicho, son dos, el this y el that en singular y sus plurales el these y el those. Estos pronombres son utilizados para hablar de las cosas o personas que están cerca del emisor o que están un poco retirados o un poco más lejos. Para eso utilizamos estos pronombres demostrativos. Y recuerden, el artículo a y an se va a usar únicamente en singular, no se debe usar en plural. En plural vamos a usar números de 2 en adelante o bien podemos usar los pronombres indefinidos que son some y any. Bien, espero que este pequeño material les sirva y puedan entender mejor este contenido. Hasta la próxima.